Bien, mis queridos hermanos, vamos a comenzar con nuestro estudio bíblico de esta tarde. Quiero comenzar orando, pidiendo la bendición del Señor, que eso es lo que más nosotros deseamos, que el Señor bendiga nuestra vida, que el Señor bendiga todo lo que nosotros hacemos para que traiga toda su palabra, toda su bendición y que nos ayude a aprender un poquito más. Así que vamos a orar, vamos a pedir desde ya, antes de la lectura bíblica, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en esta tarde. Señor, gracias Padre por la vida que nos das, gracias Dios porque tu misericordia siempre está con nosotros. Te imploramos que ahora nos permita, Señor, aprender un poquito más de tu palabra y gozarnos en ella, Señor. Gracias porque tu bendición siempre nos acompaña, Señor. Sabemos que bajo cualquier circunstancia tú cumples tus promesas. Tu palabra nos enseña que tú dijiste que siempre estarías con nosotros y eso es lo que nosotros confiamos. Gracias, Padre. Bendice este tiempo, bendice a cada hermano que ahora se ha conectado, Señor. Que tu Santo Espíritu nos permita aprender un poquito más. Gracias, Dios. Háblanos al corazón. Papito lindo, háblanos al corazón. Espíritu Santo, guía nuestras palabras y hasta allá donde estén mis hermanos que puedan escuchar tu palabra. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, fíjense que el martes pasado, vamos a continuar. Recuerden que esto es un estudio bíblico, no es un sermón, ¿verdad? Pero el martes pasado comenzamos a ver el capítulo 5 de la carta a los romanos. Entonces estamos viéndolo versículo a versículo sin saltarnos un solo texto, ¿verdad? Un solo versículo, vamos aprendiendo un poquito más de la palabra. Entonces, el capítulo 5 habla mucho sobre la justificación. Entonces, el tema que le hemos puesto prácticamente a todo el capítulo son los beneficios de la salvación, que no es otra cosa que es la justificación por la fe, ¿verdad? Entonces, quiero recordarles ahora un poquito de lo que hablamos para poder continuar con la misma idea. Entonces, he preparado ahí un material para que usted se pueda ubicar más o menos de lo que estábamos hablando, y si no escuchó el sermón del martes, pues el estudio del martes, primero le invito a que lo busque en YouTube, ¿verdad? Que un pequeño resumen nunca es igual que todo lo que se enseñó. Entonces, y si no, pues aquí tengo un material para podernos ubicar en lo que nosotros estamos aprendiendo. Estuvimos enseñando y aprendiendo en esta tarde. Así es que se lo pongo ahorita. Vamos a ir explicando así rapidito de lo que hablamos el martes pasado. Así es que los beneficios, permítame, los beneficios de la justificación. Solo déjeme quitar esto. Ahí está. Los beneficios de la salvación, que no es otra cosa que la justificación por la fe. Vamos a ir viendo, por favor. Ahí va saliendo en su pantalla todos los puntos que vimos ese día. Vimos 6 beneficios. Ahora, Dios mediante, vamos a ver 2 más. Entonces, vimos el primero. Vimos los beneficios de la salvación, que es la justificación por fe. Dijimos el primero era la paz. En Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que le explicamos que esta paz no es paz con mi hermano, no es paz con el mundo, ni siquiera es paz conmigo mismo, sino que es paz con Dios. De eso deviene toda la paz que uno puede encontrar en todos lados, ¿verdad? Inclusive el Señor Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero primero estamos en paz con Dios, estamos en paz con nuestro Creador, al Jesucristo perdonar nuestras faltas. Entonces, lo primero que encontramos es paz. Lo segundo que encontramos y que hablamos el martes pasado es acceso. Y eso en Romanos 5:2, en la primera parte dice: por quien, hablando del Señor Jesucristo, también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. A través del Señor Jesucristo entramos a esta gracia, entramos a este favor, entramos a la presencia del Señor. Ya no estamos enemistados con el Señor, sino que a través de su sangre, por Él haber pagado nuestros pecados, pues tenemos entrada. Entonces dijimos primero paz. El segundo es acceso al Padre y acceso
acceso a esta maravillosa gracia. Número 3 es esperanza. Vea lo que dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El versículo completo es, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta esperanza va totalmente diferente a lo que dice Romanos también. Romanos ahí en el capítulo 3 que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero viniendo con Jesucristo y a través de la justificación, a través de Jesucristo, justificación, no por las obras, sino que por la fe, nosotros tenemos entrada a esta gracia y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Allá dice que estábamos destituidos, pero con Cristo ahora nos podemos gloriar en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora el número 4 es triunfo en medio de las dificultades, y esto es para hoy, ¿verdad? Todo es para ahora, pero en especial esto es para hoy. Dice el versículo Romanos 5, 3 y 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, oiga bien, en las tribulaciones, que no son más que problemas, sabiendo que la tribulación produce, mire qué maravilloso, paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Recuerde que le mostramos que todo lo que nosotros estamos pasando es para nuestro desarrollo. Dice que las tribulaciones producen paciencia, y esta paciencia no es otra cosa, mi querido hermano, no es otra cosa más que ir aceptando y adaptando lo que Dios va a ir haciendo, y teniendo confianza de que Él va a ser algo bueno en nuestra vida. Entonces dijimos, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, o sea, todos los problemas que estamos pasando, no habla de la tribulación que va a pasar después del arrebatamiento de la iglesia, sino que de los problemas que vamos teniendo nosotros, que vamos enfrentando como creyentes. Entonces dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ya le dije, nos vamos esperando en el Señor, vamos adaptándonos a las situaciones que Él nos va presentando, y vamos con tranquilidad, vamos avanzando. Y la paciencia prueba. ¿Qué se prueba? Nuestro carácter como creyente, ¿verdad? Y la prueba esperanza. Entonces dice el quinto beneficio, el amor de Dios. Ahora, este amor de Dios es el quinto beneficio que hemos recibido, que de los que vimos el martes pasado. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, el amor de Dios, el saber que Dios me ama a mí, no tanto que yo lo amo a Él, porque mi amor es resultado del amor de Él sobre mí, sino que el conocer ese amor, el conocer que Dios movió lo que tuviese que hacer, e inclusive mandó a Jesucristo a morir por mí, eso nos permite a nosotros poder comprender un poquito ese amor. Por eso es que el apóstol Pablo en otra carta dice que él ora para que nosotros podamos comprender la altura, la anchura y la profundidad del amor de Cristo, ¿verdad? Porque eso nos va a ayudar a estar firmes. Entonces dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y por último, vimos el beneficio sexto de la salvación o de la justificación por fe, es el Espíritu Santo. Dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. A partir de allí, el Espíritu Santo continúa con nosotros, no nos abandona, siempre va a estar en nuestro corazón. Entonces, esos 6 beneficios ya están con nosotros, ¿verdad? Esos 6 beneficios que dijimos el primero de los beneficios dijimos que era paz, el segundo dijimos que es acceso, el tercero dijimos que es esperanza, de gloriarnos de la gloria de Dios, el cuarto dijimos que era triunfo sobre las dificultades, el quinto dijimos que es el amor de Dios, y el sexto, amados hermanos, el sexto es el Espíritu Santo, quien nos bendice y nos cuida en todo momento a cada uno de nosotros. Así es que ahí arrancamos, mis amados hermanos, ahí nos quedamos, y ahí vamos a continuar. Espero en el Señor que sea de
de la bendición de cada uno de ustedes, lo que Dios pues tiene para nosotros. Bien, mis queridos hermanos, entonces continuamos y vamos al tema, continuamos el tema, permítame quitar esto, ahí estamos. Continuamos el tema que Dios tiene para nosotros en este día, que por supuesto es los beneficios de la salvación. Pero fíjense que cuando uno se pone a pensar, toda esta bendición ha caído sobre nosotros. Y nosotros continuamos, oiga bien, continuamos siendo pecadores, porque de todo corazón yo quisiera decir, ¿verdad? Que nosotros recibimos a Cristo y ya nosotros cambiamos, ¿verdad? Nosotros cambiamos por completo, que somos personas que pues honramos al Señor en todo momento, pero usted sabe que cometemos demasiados errores, cometemos muchas infidelidades como cristianos. A veces nos olvidamos del Señor, a veces pues estamos pensando en otra cosa que no es Dios, priorizamos nuestro trabajo, nuestra familia, inclusive priorizamos nuestros paseos, nuestra propia vida, y la hacemos de repente independiente de Dios. No es que amar la familia, salir de paseo y todo eso sea pecado, no, eso es algo que Dios nos manda a hacer, a cuidar de nuestra familia. Pero Dios desea que lo hagamos bien. Pero entonces, a pesar de que nosotros continuamos siendo pecadores, ¿cómo es posible que nosotros podamos recibirlos y tenerlos ya? Porque fíjense que la salvación, y un poquito más adelante vamos a hablar un poquito de eso, ¿verdad? La salvación que Dios tiene para nosotros es de la ira de Dios, nos quitó de la ira. Y si usted se pone a pensar, usted y yo seguimos en ese mismo caminar, ¿verdad? Seguimos no siendo perfectos, ni creo que alguien pueda decir que es perfecto o que piensa que pueda ser perfecto. Pero todo esto, todo el amor, todo este amor y todos estos beneficios ya están con nosotros. Ahora, la primera razón por la que no están con nosotros es el amor. Dios nos ama y eso ya lo sabe usted. Pero la cuestión, mis queridos hermanos, es que Dios es más que amor. La Biblia dice que Dios es amor, pero Dios todavía es más, tiene muchísimos atributos más. Entre ellos tiene 2 atributos de los cuales es importante que nosotros tomemos en cuenta para poder comprender lo que pasó, lo que Dios tuvo que hacer para que usted y yo podamos ser salvos. Entonces, ¿por qué? Porque los 2 atributos que yo quiero mencionarle ahora es que Dios, además de amor, también Dios es santo y también Dios es justo. Entonces, Dios en su deseo de salvarnos y de que cuando partamos de esta tierra, nosotros estemos del cielo, y cuando nos mantengamos en esta tierra, nosotros podamos tener una relación con Él, aunque todo su amor y su deseo estuviesen vigentes, Él no podía darnos un acceso a Él que no fuera legal. Porque como Él es santo, no hay pecado en Él, y todo lo pecaminoso debe estar lejos de Él, y Él es justo, Él es un juez justo. Entonces, si Él nos liberara, entonces Él dañaría tanto su santidad como su justicia. Entonces Dios tenía que darnos un acceso a Él, óigame bien por favor, que fuese legal. Y una persona que ha cometido, a quien se le acusa, o como legalmente se le dice, se le imputa un delito, debe ser juzgado y debe ser encontrado inocente, o la causa debe ser dirimida en un juicio para poder tener una respuesta legal. Cuando ya alguien entra a un juicio y vence en un juicio, ya no se le puede volver a acusar 2 veces por la misma situación. Entonces Dios tenía que darnos un acceso limpio, un acceso legal.
Dios no nos iba a dejar entrar, por decirlo así, pues metafóricamente hablando, no nos iba a dejar entrar por la puerta de atrás del cielo, sino que tenía que darnos un acceso que fuera limpio y que fuera legal y que soportara las acusaciones de Satanás. Entonces, por eso, para mantener eso, es que Él realizó un juicio. Él tuvo que descargar, oiga bien, toda su ira, que es el pago por el pecado. La paga del pecado es muerte. Tuvo que descargarlo en alguien que sí pudiese pagar. Y ahí es cuando aparece el versículo 6. Lo pongo en su pantalla. Estamos en Romanos 5, versículo 6. Todos los beneficios que nosotros hemos tenido los tenemos por esta razón. Porque Cristo, oiga bien, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Oiga, y se lo repito, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Por qué razón usted puede recibir el amor de Dios? ¿Por qué razón usted puede tener acceso a la presencia de Dios? ¿Por qué razón usted puede estar en paz con Dios ahora? Y cada uno de esos beneficios, ¿por qué razón pueden mantenerse vigentes? Imagínese, ¿por qué razón yo puedo estar con la esperanza de que voy a ver la gloria de Dios y que no he sido excluido de la gloria de Dios? ¿Por qué razón, siendo yo pecador, puedo contar con Dios en cada una de mis dificultades y puedo saber que Dios está conmigo y que me va a ayudar? ¿Por qué razón yo puedo contar con la ayuda del Espíritu Santo si nosotros éramos dignos de muerte por nuestros pecados, según lo que la Biblia dice, y delante de la santidad de Dios? Entonces, todo eso pasó, mi amado hermano, por lo que explica el versículo 6, porque Cristo murió cuando aún éramos débiles, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, oiga bien, a su tiempo murió por los impíos. Nosotros éramos los impíos. Entonces, no podemos minimizar esto, mis amados hermanos, porque el Señor Jesucristo dice que murió por los impíos. Y si usted se recuerda, Pablo dice que el que ama al mundo se transforma en enemigo de Dios. Entonces, realmente Cristo murió no solamente por los impíos, sino que murió por aquellos que lo rechazaron, murió por aquellos que realmente eran sus enemigos. Eso es lo que Cristo hizo. Y por eso es que cuando Él estaba en la cruz del Calvario, cuando ya estaba muriendo, Él le dijo al Padre, le dijo: perdónalos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque nosotros éramos débiles, estábamos en nuestra ignorancia, no teníamos idea, ¿verdad? Y antes de conocer a Cristo, usted y yo no teníamos idea de quién era Dios, no teníamos idea de cuánto nosotros podíamos lesionar su santidad con nuestra presencia. Y por eso es que se vio en la necesidad de morir. Fíjense que quiero retrocederles al capítulo 3 de Romanos, porque quiero recordarles un episodio, una porción de ese capítulo 3, porque allí habla de cómo Dios iba a resolver este problema. Oiga bien, por favor, se lo voy a poner en su pantalla. Exactamente es este. Se lo pongo, mire, dice, capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Oiga, la justicia de Dios, o sea, de esto es una idea de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Mira lo que sigue diciendo: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, sigue diciendo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Dios más adelante dice que Él iba a manifestar en este tiempo que nosotros estamos viviendo, y en ese tiempo, a partir de la cruz del Calvario, su misericordia por nosotros. Por esa muerte en la cruz del Calvario, nosotros podemos gozar de esta bendición. Y fíjense que el amor de Cristo y el amor de Dios es tal por nosotros, que a pesar de que éramos malos,
Él murió por nosotros. Y quisiera que avanzáramos con esto, porque esa justicia se realizó en nosotros. Imagínense, solo quiero que traiga a cuenta su mente, no se lo voy a poner en pantalla. Juan 3:16 dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, para ese amor era tan grande que vino el Señor y sacó la salida legal para que nadie pudiese refutar esa salida, y mandó a Jesucristo a morir por nosotros. Y el único requisito que nosotros tenemos, ¿verdad?, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el único requisito que el Señor puso es que nosotros pudiésemos creer en ese Cristo, en ese hermoso Cristo que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Al nosotros recibir, oiga bien, al nosotros abrir nuestro corazón y la sangre de Cristo lavarnos, limpiarnos, entonces nosotros estábamos limpios, ¿ya? Y entonces el Padre podía dejar en nosotros el Espíritu Santo, y nosotros hemos sido justificados. Y delante del Padre, el Padre ya no nos ve a nosotros como pecadores, porque se realizó un justo juicio, pero toda la carga cayó en Jesucristo. Isaías nos dice que Dios cargó en Él el peso de nuestras iniquidades. Entonces, por eso es que usted y yo podemos seguir contando con todos estos beneficios. Y por esa razón, este versículo que sí les voy a poner en su pantalla tiene tanta fuerza en este tiempo, y no importa cuánta gente quiera poner otro camino, el Señor Jesucristo dijo tajantemente, dijo que, se los pongo en este momento, amén, dijo el Señor. Vea esto, por favor. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque no había otra manera, porque había sido establecido desde el cielo en que usted y yo, oiga bien, en que usted y yo podamos mantenernos, podamos entrar a la presencia del Señor solamente a través de Cristo. Cristo es el camino, Cristo es la puerta. Él hizo esas metáforas: yo soy el camino por el cual llegar al Padre, Cristo es la puerta por el cual entramos al Padre. Él es el camino y no puede haber otro. No me hable usted de otra persona. Yo he sido, ustedes los que me conocen saben esto, yo he sido católico y soy muy respetuoso de todo, ¿verdad? De la Iglesia Católica, muy respetuoso, de la Virgen María soy muy respetuoso, de la fe de estas personas, principalmente de las personas. Pero realmente el único camino al Señor es Jesús. No es la Virgen María, no son los santos, nada. A Jesús por nadie, Él es el camino. Y si usted quiere tener ese camino, adore a Dios, reciba a Cristo en su corazón, dedique su vida a Dios, dele un espacio en su vida a Dios. Y cada uno de esos beneficios va a ir llegando a su corazón. Y yo entiendo que a veces el sistema religioso nos ha absorbido tanto, la tradición y las amistades, etcétera, etcétera. Pero seamos críticos al respecto y veamos la palabra. Veamos qué dice la palabra. Y la sangre que me salvó es la sangre de Jesús. Esa es la sangre que a mí me ha rescatado. Entonces, volvamos por favor a Romanos capítulo 5. Ponga atención, Romanos capítulo 5, y vamos a continuar. En el versículo 6 dijimos, permítame, en el versículo 6 dijimos nosotros, se lo vuelvo a poner en su pantalla, dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Pero mire cómo sigue diciendo esto, por favor. Mire cómo sigue diciendo la palabra. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Vamos a ver esto. En la historia de la humanidad, mucha gente ha dado su vida por otras personas. Lo han hecho por amor,
lo han hecho por la justicia, lo han hecho por los derechos laborales, lo han hecho por el derecho de la libertad, lo han hecho de diferentes maneras. Entonces lo han hecho por una causa específica. Y cuando alguien es una buena persona y nos ha ganado el corazón, lo hacemos por alguien específico, por una persona. Y por eso es que dice el versículo 7 que puse en su pantalla: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Entonces, usted y yo, yo sé que todo padre o la mayoría de padres o toda madrecita está dispuesto a entregar su vida por sus hijos. Y cuando una persona es justa y le ha ganado el corazón y la causa es justa, mucha gente estaría dispuesta a morir. Pero ¿qué tal por el impío? ¿Qué tal por el asesino? ¿Qué tal por el violador? ¿Qué tal por el mentiroso? ¿Qué tal por el adúltero, por el fornicario? ¿Qué tal por aquel abusador de niños? ¿Qué tal por todas estas personas que desvían el sentido de la vida que Dios ha dado, que denigran la creación? ¿Qué tal por todas aquellas personas que apoyan el aborto? ¿Qué tal por todas estas personas y por nosotros mismos, que por cada uno de nosotros tenemos algún pecado? Si nosotros pudiésemos exhibir nuestro corazón y si la gente pudiese ver cómo somos por dentro, en verdad. Oiga bien, por favor, porque no me estoy excluyendo. Si nuestro corazón pudiese ser transparente, muchos se quedarían con la boca abierta, porque nadie es tan bueno y nadie es tan malo, pero por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces es bien difícil que alguien quiera morir por un asesino, que alguien quiera morir por un pecador reconocido por toda la gente. Pero quisiera que usted pudiese poner atención al versículo 8. Estamos Romanos 5:8. Dice así. Se lo pongo en su pantalla y ponga atención a esto. Mas Dios, oiga esto, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Se lo repito, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún, sinónimo de aún es todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces usted puede darse cuenta, amados hermanos, que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. El amor de Dios sobrepasa toda explicación. Si una madrecita es capaz de dar su vida por su niño, dejar sus estudios, dejar lo que sea por su hijo, si alguien es capaz de hacer lo que sea por liberar a ciertas personas, por los derechos laborales, por la libertad, por etcétera, etcétera, todo lo que estamos viendo, todas las luchas que estamos viendo, que para algunos ojos son justas, para otras cosas son justas, pero para aquel que entrega su vida piensa que sí lo es. Pero todo el ser humano, la Biblia dice que no hay quien no peque. Mas Dios, oiga bien, no vio quién era pecador y quién no era pecador. Dios murió por nosotros porque delante de Dios, usted y yo y el mundo entero es impío. Y ya le expliqué que el llamarnos impíos no es solamente que cometemos pecados, sino que nos volvemos enemigos de Dios. Y entonces vino Dios y nos salvó cuando todavía éramos, sabiendo que al salvarnos todavía íbamos a seguir con cosas no correctas, con algunas cosas que vamos a ir cambiando poco a poco, pero de todas maneras el amor de Dios nos es mostrado, es comprobado. El amor de Dios es algo verídico. ¿Por qué? Porque nos salvó sin importar cuán grande fuese nuestro pecado. Y entonces, amados hermanos, cuando nosotros vemos eso, lo que hay en nuestro corazón, número uno, es sorpresa. Pues sorpresa por el precio, sorpresa porque Dios vio el pasado, nuestro presente y también vio nuestro futuro. Acuérdese que uno de los atributos de Dios es que Él es omnisciente, y la omnisciencia es el conocimiento total y anticipado de todas las cosas. Quiere decir que sus pecados no le son sorpresa a Dios, ni los pasados, ni los presentes, ni los futuros. Entonces,
Dios de todas maneras, a pesar de que no íbamos a ser fieles, porque en verdad cuando la Biblia habla de fidelidad, el 99.99% se refiere a Dios y no al hombre. Por ahí lo dice por Moisés, por ahí lo dice por otra persona, pero esa fidelidad así no se la da a nadie, más que es un atributo que lo toma para él. Entonces, pero Dios nos amó, nos salvó y nos resguarda hoy. Entonces, ese es uno de los beneficios. Estos beneficios están en nosotros porque Cristo no vio muy grande nuestro pecado. Por eso más adelante vamos a ver que cuando abundó la gracia, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque delante de Dios no importaba más, por cuanto todos pecaron. Estábamos apartados de la esperanza de ver un día de la gloria de Dios. Y Dios con su entrega nos acercó a Él. Y ahora somos parte de la iglesia. Y ahora somos gente, aunque a mucha gente lo sienten pesado este término, que a partir de los próximos versículos la carta de los Romanos lo va a empezar a tocar cuando habla de Adán y el postrer Adán, pero eso no lo vamos a tocar ahora. Entonces nos damos cuenta que Dios viene y nos santifica. Oiga bien, santifica. Si usted es creyente, yo quisiera que ahora hiciera haga una prueba y solo para que vea lo difícil que está en nuestra mente esta palabra. Diga, yo soy santo. Trate de decirlo, yo soy santo. No, hombre, ¿cómo voy a decir eso? ¿Sabe por qué es santo? Porque Dios le santificó. Dios lo escogió y la palabra santo significa que Dios lo apartó a usted. ¿Y cómo? Mostró su amor. Murió Cristo por nosotros y nos puso a un lado de un mundo que merecía todo tipo de pecados. Entonces, quisiera que fuera conmigo, por favor. Si tiene su Biblia, me gustaría que usted la pudiese utilizar porque esto le va a ayudar a siempre estar ágil, ¿verdad? Y lo que vamos a ver está en 2 de Corintios, en el capítulo 5. Porque alguno podrá decir, bueno, pastor, si Dios ya me salvó y si no importa lo que hice, lo que hago y lo que haré, entonces voy a hacer lo que me dé la gana. Pues fíjese que hay un detalle en esto. Hay un detalle que es bien importante que nosotros lo tomemos en cuenta, y esto está en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Lo pongo en su pantalla, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Oiga esto, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Cuando usted recibe a Cristo en su corazón, un detalle es que usted, dentro de usted hay una nueva criatura. Sigamos caminando en esto. Y todo esto proviene de Dios. Oiga bien, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, amados hermanos, oiga esto por favor, porque un séptimo beneficio de esto es la reconciliación. Número 1, con el Padre. ¿Verdad? Jesucristo nos reconcilia con el Padre. Luego nosotros vamos ayudando a que otras personas se reconcilien, no primero con nosotros, sino que se reconcilien con el Padre también, porque al reconciliarse con el Padre, ellos tienen un corazón que puede perdonar. Si usted es creyente y no desea perdonar a alguien que quizás usted está molesto con justa razón, pero si usted no desea perdonar, amado hermano, no está haciendo uso de todos estos beneficios. Y la persona que no perdona está encerrado en un cuarto de amargura. Imagínese, el rencor es una autoflagelación por lo que alguien hizo, por la acción de otra persona. Usted solo se está flagelando, usted solo se está golpeando interiormente. Entonces, Dios ya lo perdonó a usted. Dios ya perdonó a la persona que lo ofendió. Perdone, para que tenga usted esa libertad en Cristo. Entonces, Dios nos da el ministerio de la reconciliación. Primero nos reconcilia con Él y luego vamos nosotros reconciliando a las demás personas para con Dios. Y sigue diciendo el texto, mire por favor, voy a ponérselos en su pantalla de nuevo. Dice,
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Ahí estamos, amado hermano. Entonces, la reconciliación, oiga bien, la reconciliación con las demás personas es un beneficio que Dios nos ha dejado a nosotros. Entonces, volvamos a Romanos, por favor. Romanos, para continuar con el estudio de este día. Romanos capítulo 5, por favor. Y vamos a ir al versículo 8. Romanos 5, 8, perdón. Vamos a ver. Aquí está. Ya lo leímos nosotros y de ahí arrancamos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y sigue diciendo, pues mucho más, oiga esto por favor, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Quisiera que pusiera atención a esto, por favor, porque todo lo que nosotros estamos viendo que está pasando aquí es solamente un adelanto del día de la ira. No habla del año de la ira, sino que habla del día de la ira, cuando el justo juicio de Dios venga a esta tierra. Entonces, usted y yo, aún siendo pecadores, siendo enemigos de Dios, por su amor y por el sacrificio de Cristo, fuimos perdonados y fuimos justificados. Jesucristo nos presenta al Padre como justos. El Padre ya no nos reclama a nosotros nada como para que ya no podamos ir al cielo, porque el precio ha sido pagado. Y como le dije hace un rato, ha sido pagado de una manera legal, porque recuerde que tenemos un enemigo que es nuestro acusador, ¿verdad? Es como un fiscal que anda viendo de qué nos acusa. Entonces, para que todo eso, para que este fiscal no tenga absolutamente nada contra nosotros, vino Cristo y lo pagó. Y si se pagó la deuda, ya no hay reclamo contra nosotros. Entonces, ahora, si Dios hizo eso, si pudo entregar a Jesucristo por nosotros cuando éramos débiles, cuando nosotros éramos pecadores, cuando estábamos en nuestra cantidad de pecados y en el resultado de nuestra mente corrompida. Si Dios puso darnos ese favor, ¿cuánto más ahora, mis queridos hermanos, es que Dios nos aparta de la ira? Entonces, esta pandemia es solo un entrenamiento. Óigame bien, por favor, no puedo minimizar lo que está pasando. Esto es increíble y creo que el mundo entero jamás pensó que podía pasar. Pero este es un entrenamiento de lo que Dios puede hacer. Y esto viene a mostrarnos que el tiempo de la tribulación, que la plataforma ya está puesta y estamos ya... El mundo está preparado y está terminando la plataforma, está globalizando todo y tenemos la tecnología ya todo como para que en algún momento todo se pueda controlar desde una silla que no va a estar en el cielo. Entonces estamos nosotros en la entrada ya de lo que la Biblia se conoce como la tribulación. Esos 7 años donde Dios va a dejar caer toda su ira en esta tierra. Y entonces allí las personas se van a convertir a Dios a través de, por supuesto, de la fe, pero van a tener que entregar su vida. Y por eso es que en Apocalipsis, no me voy a meter a ese tema, pero en Apocalipsis aparece que personas van llegando al cielo con la cabeza en su mano. ¿Por qué? Porque ellos van a ser decapitados porque no quisieron ponerse el sello de la bestia en la muñeca o en la frente. Mire, y esto es punto de vista personal. El sello de la bestia no tiene nada que ver con la vacuna que pueda venir.
¿Por qué? Porque usted se va a poner el sello de la bestia renunciando a Dios. O sea, no es un engaño, sino que usted va a decir, no, yo prefiero el sello de la bestia, yo prefiero este código, yo prefiero esto, poder comerciar, poder vivir bien en este mundo, y aunque tenga que renunciar a Dios, ¿verdad? No tiene nada que ver con una vacuna, con esto, porque no es un engaño, es algo que se hace a conciencia libre, plena, que se va a hacer a conciencia plena. Entonces, amados, en ese, ahora nosotros estamos apartados de esa ira. Y aunque esta pandemia y toda esta situación nos involucra a nosotros también, ¿verdad? Pero no es la tribulación. Cuando antes que los 7 años vayan a comenzar, la Biblia enseña, ya en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 17, habla sobre el arrebatamiento de la iglesia, y sale y ahí dice que va a sonar la trompeta, y esto habla también en 1 Corintios 15. Entonces los muertos en Cristo van a resucitar primero, luego nosotros, aquellos que hemos sido apartados de la ira de Dios. Vamos a ser arrebatados. Corintios dice que vamos a ser transformados y nos vamos a unir con Cristo en el cielo y estaremos con Él para siempre. En ese lapso, nosotros nos vamos al cielo, celebramos las bodas del Cordero allá, celebramos el tribunal de Cristo allá, y aquí van a ser 7 años de tribulación. De esa ira Dios nos está librando hoy. Ahora, entonces, por eso es que nosotros podemos, oiga bien, nosotros podemos contar con la presencia de Dios y con la ayuda de Dios, porque cuando yo no quería nada con Dios, Él me salvó. Él murió por mí y me dio el regalo de la salvación. Ahora que yo ya estoy justificado, ¿qué cosa no me va a dar? ¿Por qué me va a dejar solo? ¿Por qué me va a desamparar? Si su amor ya está en mí. Y todos esos beneficios, imagínense, tengo paz con Dios. No hablo de paz con el mundo. Es más, el Señor Jesucristo dijo que no venía a traer paz sino espada. ¿Por qué? Porque cuando las familias no se convierten por completo, o sea, se convierte solo el papá o solo la mamá, hay problemas en la casa, hay líos en la casa. Pero cuando alguien recibe a Cristo, en su corazón hay paz y hay acceso al Padre. Entonces tenemos un acceso libre al Padre para buscarlo en todo momento. Tenemos esperanza de esa gloria de Dios. Ya no somos excluidos de la gloria de Dios porque hemos pecado, sino que tenemos la esperanza que un día vamos a tener al Señor enfrente. Tenemos el triunfo en medio de las tribulaciones, porque sabemos que las tribulaciones lo que están forjando es nuestro carácter. Nos están haciendo mejores. Nunca las pruebas son para destruirnos, sino que siempre para ayudarnos a subir de nivel espiritualmente hablando. Y entonces nosotros, con ese Dios que nos ama, con ese Dios que no nos desampara bajo ninguna circunstancia, ese es nuestro Dios. Así es que, mis queridos hermanos, no podemos nosotros hacernos a un lado, no podemos nosotros tratar de... Perdón, hermanos, si suena contestar acá, mira. Tengo una llamada ahí. Solamente un paréntesis, nosotros transmitimos a través de los teléfonos, ¿verdad? Y el centro de todo esto es una tablet que recibe las llamadas. Está queriendo entrar una llamada de Messenger y entonces detiene todo esto. Entonces, amados hermanos, entonces nosotros tenemos entre los beneficios el triunfo en medio de las tribulaciones, tenemos el amor de Dios, es ese amor que derramado en nosotros, y que dice Primera de Juan que el amor de Dios consiste no en que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Esto, amados hermanos, es increíble. Tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones. Allí está y no nos va a desamparar. Tenemos nosotros el ministerio de la reconciliación. Primero reconciliados con Dios y luego reconciliamos al mundo con ese mismo Dios, y eso nos permite a nosotros vivir en medio de esa reconciliación. Entonces, amados hermanos, Dios nos ha bendecido increíblemente y lo va a seguir haciendo, y lo va a seguir haciendo en la medida que nosotros aprendamos a confiar en Él. Y entonces, vea, le vuelvo a poner el versículo 10, por favor. Dice,
Porque si siendo enemigos, oiga esto, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La vida del Señor es nuestro precio de nuestra salvación. Eso que no le quepa, que no le quepa duda. Que no le quepa duda, por favor. Puede descansar en Dios. Y en medio de toda esta situación, usted puede confiar en Dios. ¿Es una tribulación? Sí, es una tribulación, pero no es la tribulación. Es una dificultad. Algunos de ustedes, yo sé que han perdido su trabajo. Estése tranquilo. Dios está con usted. Puede ir a Dios, dígale a Dios, inclusive si usted está abatido, dígaselo a Dios. Tenemos acceso al Padre, el Padre nos ama. No se lo guarde. Si quiere llorar, si de repente quiere llorar, llore, pero llore delante del Padre. Y dígale al Padre, aquí estoy, Padre, necesito que me ayudes, necesito de tu bendición, necesito que me confortes. A veces, inclusive, yo le he preguntado, Señor, ¿me puedes ayudar a entender esto? A veces me ha contestado favorablemente, a veces no. Pero el que yo entienda no implica que Él no está actuando, que Él ha parado de bendecirme. Entonces, quiero que veamos el versículo 11, por favor. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. Oiga bien, no solo en la gloria de Dios o en la presencia de Dios, sino que nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora, por tanto, oiga esto, hasta este versículo vamos a llegar porque aquí comienza a hablar sobre Adán y el segundo Adán. Ese es el tema para el otro martes, que espero que usted no se lo pierda, porque habla la razón, cómo entró el pecado y cuál es la respuesta para el pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero ya hemos hablado que la salida es Cristo. Mis queridos hermanos, de todo corazón yo quiero invitarlos a que puedan hablar un poco la palabra, que puedan leer un poco la palabra, que puedan ustedes dedicarle tiempo a comprender la palabra y a buscar a Dios, a buscar la presencia de Dios. Hay muchas cosas que probablemente no vayamos a entender, pero al final de cuentas, mis queridos hermanos, el entendimiento nuestro, el que nosotros entendamos o no, es algo que debería ser, pero si no lo es, Dios nos ama. Y nos ama no porque le entendamos, nos ama porque Él decidió amarnos. Él decidió mandar a Jesucristo a morir por nosotros. Y en esa paz es que nosotros esperamos. La vida de Cristo ha sido derramada en nosotros, amados. La vida de Cristo sigue estando en nuestros corazones, allí. Y eso es lo que a nosotros nos ha salvado. Yo quiero invitarlo, por favor, que ahora pueda pensar en esto. Y cuando se encuentre en medio de dificultades, cuando se encuentre en medio de situaciones que se salen de su control, como esta pandemia o como puede ser cualquier otra situación que nosotros ya no controlamos, en lugar de llorarle al mundo, en lugar de rogarle a alguna persona, busque a Dios, que Él está con los brazos abiertos. Óigame bien, está con los brazos abiertos, esperándonos. No nos salvó para hacernos a un lado. Nos salvó para que siempre nosotros estemos tomados de la mano con Él. Y cuando venga aquel día, que eso espera a este mundo, el día de la ira de Dios, cuando eso venga, nosotros ya estaremos en un lugar muy especial. Que el Señor Jesucristo, cuando se fue, dijo: en la casa de mi Padre muchos lugares hay. Voy pues a prepararles uno allá. Recuerdo que hay un corito, casi no se canta ahora,
Pero el coro dice, bellas mansiones hay allá en la gloria. Oiga, dice el corito, tendré en la mía gozo sin par. Así es que ahora, amados hermanos, en medio de pandemia podemos seguir gozosos. ¿Por qué? Porque el problema más grande nuestro no es el trabajo, no es que si nos contagiamos o no nos contagiamos. El problema más grande nuestro es que estábamos sin Dios. Y eso Cristo lo resolvió en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en esta hermosa noche, Señor. Gracias por la palabra que nos has dado, Señor. Gracias porque tu amor llega a nosotros en todo momento. Bendice, Señor, te pido a cada uno de mis hermanos que han estado ahora conectados, aquellos que se mantuvieron conectados, Señor. Permite que tu Santo Espíritu les bendiga grandemente, Señor. Escucha la oración de cada uno de ellos, Señor, y que tu Santo Espíritu les permita poder confiar, Señor. No dejarse llevar por lo que el mundo anuncia, sino que poder confiar en que tú tienes control absolutamente de todo lo que estamos pasando. Gracias, Dios, te amamos con todo el corazón y te decimos, mi Rey y mi Señor, que confiamos desde el fondo de nuestro ser en ti. Gracias, Dios. Oro por cada uno de mis hermanos, Señor, que ahora estuvieron conectados, Padre. Bendícelos grandemente, Señor. Permite que puedan comprender, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude a comprender mejor cada una de estas cosas. Mis palabras son escasas, Dios, pero tu amor, Señor, pero lo que tú haces y el sacrificio en la cruz del Calvario es infinito. Así que los pongo en tus manos. Oro por todos y cada uno de ellos, Señor. Por todos y cada uno de ellos. Bendícelos, oh Rey bendito. Que su casa esté llena de bendición. Que haya sanidad en sus vidas. Si hay alguien enfermo, Señor, haz la obra, Padre, y sánalos. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Te amamos con todo el corazón. Gracias, Dios, porque el hecho de que ahora nosotros nos llamemos cristianos, justificados, ha tenido un precio maravilloso, resultado del amor. Gracias, Padre.